Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Hazlo Simple. Un podcast de salud emocional para quienes buscamos ver simple la complejidad de la vida. Yo soy Andrea. Yo soy Cointa y el día de hoy vamos a hablar de mitos y realidades de la terapia desde la perspectiva, obviamente, de nuestra clínica de atención psicológica, Mantis, y, bueno, del enfoque que hacemos y la manera en que hacemos la terapia. Este tema es súper interesante y para poder tener una opinión real de las personas sobre la terapia, hicimos una encuesta en nuestras redes sociales en donde preguntamos varias cosas respecto a este tema. Por ejemplo, ¿qué significa ir a terapia? ¿Cuándo es momento de ir? Las experiencias que las personas han tenido, buenas y malas. ¿A quién recurren las personas cuando tienen un problema emocional? Y bueno, la última parte, que es como el tema más picosito con el que me gustaría empezar. ¿Qué opinas de las personalidades o influencers que dan consejos de vida? Este tema me parece súper controversial, como con mucho debate alrededor, porque creo que hay personas que, bueno, en las respuestas que obtuvimos, que se polarizan hacia el lado de es horrible, es una basura, quienes hablan en TikTok no saben nada y son ciegos guiando a otros ciegos. Por ahí alguien dijo eso, ¿no? Que por cierto, muchas gracias a las personas que nos respondieron en esta encuesta. Y por otro lado, la otra respuesta se va hacia el otro polo, que es como me encanta, me ayuda que las personas o estos influencers digan las cosas con humor y eso me llega y me hace sentido. Y por ahí algunas personas que lo toman con más reserva, como de, bueno, en algunos casos puede ayudar, pero en otros no tanto. Y también hay que tomar en cuenta que estas perspectivas pueden venir desde el privilegio de quien está hablando o desde sus experiencias personales que no aplican a todos. Entonces creo que es un tema controversial, ¿no? Actualmente es un tema controversial porque pues la posibilidad de tener tanto acceso a tanto contenido, yo creo que sí nos da como a contenido de diferentes tipos, como gente, como dices, que se ha acercado a este contenido y que le es útil, y por el otro lado, inclusive podrían atreverme a decir gente que se ha sentido ofendida por este tipo de contenido, en donde dicen como yo que estoy en un momento emocionalmente muy difícil, ver a otra persona hablar de esto, inclusive puede ser ofensivo, ¿no? Uh-huh. Como la simplificación de la solución de muchos problemas graves o realmente de gente que está teniendo muchas dificultades. Entonces, sí es muy controversial. Yo admiro a las personas que contestaron nuestra encuesta y tienen una postura más neutral respecto a, bueno, pues puede funcionar para algunas cosas y para otras no, porque me es difícil ser tan neutral, estar en ese punto tan medio. Tú estás más del lado del polo de no me ayuda y prefiero ir a una terapia que buscar soluciones ahí, algo así. Estás más como... Una de las cosas que leíamos en los comentarios era una persona que decía esto de... son ciegos hablando con otras personas ciegas, ¿no? O ciegos guiando a ciegos. Ciegos Ajá. guiando a ciegos. O es muy delgada la línea entre la ignorancia y el tener un punto crítico respecto a esto. Entonces, inevitablemente pienso en... es muy delicado. Creo que podemos caer en el mal uso de la información. Entonces, la verdad es que yo siempre termino cayendo un poco hacia el lado del no caer en el abuso o en el exceso de este tipo de contenidos o en el todo tipo de contenidos funciona. Inevitablemente vino a mi mente a Bárbara de Regil, que en algún momento ha sido como muy polémica y muy criticada por este tipo de cosas que hace como, sí, sonríe frente a la cámara y tú puedes y todo está en tu actitud. Y tú dices como, pues no. O sea, realmente... Lo no intento, pero mira, no me sale, no puedo. Pero aparte se siente súper falso, o sea, como sonríe frente a la cámara, o sea... Y al final, bueno, ha terminado ya misma contradiciéndose respecto a otros mismos comentarios discriminantes o cosas desafortunadas o desatinos que ha tenido. Sin juzgarla, yo sí termino inclinándome un poco hacia el lugar del no. Y sí, porque yo lo hago a veces, que escucho o veo cosas, sí es importante cuidar que, aún con todo y a nosotros que sabemos de esto, yo sí te diría que sí es importante cuidar que escuchas. Ahora voy a equilibrar un poco la balanza hacia el otro lado. Yo creo, hay un comentario por ahí que alguien dijo, un TikTok nunca va a sustituir a una terapia personalizada, con el cual coincido. Y al mismo tiempo
pienso que también es una manera muy extrema de ver las cosas como o terapia o contenidos en redes. De repente, buscando un equilibrio entre estas dos posturas, yo pensaría, pues es que unas pueden ser complemento de otras, no tiene que ser una u otra. A mí me gustan algunos contenidos de ciertas personas, influencers o comunicadores de temas de salud mental, por ahí de cuestiones de relaciones de pareja, de cuestiones afectivas, etcétera, que lo hacen de una manera chistosa o divertida y que veo, pues sí, que lo comunican de una manera como muy casual, muy simple. Voy a decir cuál es la parte que admiro de quienes se atreven a hacer esto, porque también creo que hay algo que hay que reconocer, que es esto. Como psicóloga clínica, que siempre he estado muy en el lado de la academia, o sea, estudié una licenciatura, luego una maestría y estoy por terminar un doctorado, a veces me es difícil bajar el lenguaje como tan teórico y tan técnico a poder explicarlo de una manera más sencilla, ¿no? Cualquier tema, la autoestima, la ansiedad, lo que sea. Y en muchas ocasiones sí he admirado cómo ciertos influencers, personas que ni siquiera son psicólogos y que un poco sí duele el ego y un poco yo sí he sentido como esta parte de, pero ni siquiera estudiaste esto, de repente sí he tenido que admitir qué bien lo comunicas. O sea, qué habilidad tienes para comunicar esta idea que tal vez yo no tengo tanto. Porque creo que hay personas que son excelentes comunicadores y que tienen una manera de decir las cosas que conecta con la gente de diferentes edades, niveles socioculturales, etc. Entonces, para mí ha sido como una enseñanza de humildad, como que todos podemos aprender de todos. Y al mismo tiempo también creo que sí hay que cuidar lo que uno escucha, porque también puedes perderte en el contenido de un discurso que pueda no ser el mejor para lo que estés viviendo. Y ojo, algo que sí creo es, no es lo mismo escuchar estos contenidos como un complemento de a lo mejor yo en mi vida estoy trabajando con temas de pareja y me sirve escuchar de repente algunos contenidos de estos temas, a que quiera resolver un problema fuerte de fondo, así como tengo un trastorno obsesivo compulsivo que no puedo dejar de lavarme las manos 27 veces al día o 100 veces al día y voy a escuchar TikTok sobre esto a ver si me ayuda. No, es que allá hay un problema importante que tienes que resolver con un profesional, ¿no? Entonces, yo bueno. creo que la línea, diría justo que es esa, no caer en la negligencia. Se escucha fuerte, pero al mismo tiempo pues sí es lo que pienso, porque así como tú decías respecto al ejercicio de humildad, de no todos podemos tal vez tener las habilidades de un comunicólogo no te vuelve experto en todo. No te vuelve experto en medicina, no te vuelve experto en psicología, y así como el no automedicarte como una receta importante que los médicos intentan compartir, es diferente a seguir a alguien que usa cuidados de la piel, porque yo lo hago, ¿no? Y sigo dermatólogas, y eso no sustituye que si tengo algo, pues voy a una cita con el dermatólogo, ¿no? Y no sustituye que veo videos de TikTok y me pongo lo que sea. Entonces yo creo que la línea al menos, o lo que a mí me gustaría transmitir es un poco esa. No está de más que tú escuches cosas, porque creo que es muy valioso y enriquece la vida de todas las personas. Pero sí creo que hay una línea muy clara entre el no puedes terminar siendo negligente dándole la misma receta a todas las personas porque crees que funcionas cuando estamos hablando de la salud mental de las personas. Sí, yo coincido contigo y al mismo tiempo equilibrando la balanza, porque creo que también está bien padre debatir sobre estos temas. Sí reconozco que me da gusto que hoy haya más alcance de temas de salud mental para las personas. Es decir, no todo el mundo tiene la posibilidad de tomar una terapia por diversas circunstancias en algún momento, y también creo que está padre poder tener el acceso a información que lamentablemente el seleccionarla cada día es más difícil porque cada día hay más información. Pero por otro lado, el tema de las redes sociales y todas estas opciones de comunicación permiten que hoy la información pueda llegar más a las personas. O sea, antes no se sabía, no sé, sobre el TDA o sobre que existían niños con problemas de autismo y hoy con todo esto creo que se comunican más cosas y las personas pueden llegar a tener más conciencia y más acceso. Entonces, muy bien que haya más acceso, muy mal que no seamos críticos en a qué cosas accedemos y no filtremos qué contenido escuchamos.
y el cómo filtrar ese contenido pues es muy difícil porque hay materiales que pueden parecer muy buenos. Y ahí un poco el consejo o la perspectiva que yo daría es escucharse a uno mismo, ¿no? Si tú estás escuchando a Bárbara de Regil y te estás sintiendo tremendamente invalidada, como no estoy contenta y no quiero sonreír, y esta persona dice qué es lo que debería de hacer y no estás conectando con eso, pues también como no asumir que todo lo que está en redes es la verdad absoluta y tienes que seguirlo. Eso creo que podría equilibrarlo un poco. Es un tema, como dices, de un gran debate. Yo creo que actualmente que en redes sociales no es un gran debate. Yo creo que terminaría intentando defender la profesión respecto a que es bien difícil como el poder escuchar de cualquier persona lo que sea. Yo solamente daría el consejo de no automedicarse psicológicamente tampoco. Creo que no porque algo les funcione a otras personas te tiene que funcionar a ti. Creo que tiene muchas ventajas, de verdad lo reconozco. O sea, el sentirnos acompañados mirando que otras personas pueden estar pasando por lo mismo que tú, la verdad es que sí nos hace sentirnos conectados como humanidad y da muchísima conciencia social. Y al mismo tiempo la conciencia social implica una responsabilidad en la toma de decisiones. Entonces creo que es la responsabilidad de las personas que publican estas cosas y es tu responsabilidad de qué tipo de decisiones tomas con tu hijo o no, o inclusive el empezar como a cambiar la información, el estilo de crianza. O sea, realmente si tienes algunas dudas respecto a cosas que tienen un impacto en la vida del otro, creo que lo mejor es tener un acto de humildad y decir como, bueno, a mí me funciona esto, pero no porque a mí me funcione esto le funciona a todos los papás, con todos los hijos, cuando tal vez tu hijo tiene una condición especial en donde lo mejor sería que tú buscaras un profesional que te ayudara con eso. Sí, de hecho, solo para cerrar, creo que eso es lo que nos motivó a hacer este podcast. Ahora que lo pienso, hablábamos de aprovechar que nosotras y nuestra clínica y nuestro equipo somos profesionales de la salud mental, que hemos tenido un alto nivel de entrenamiento, hemos estudiado muchos años, hemos invertido muchísimas horas en aprender pues de la evidencia científica y de cómo ser mejores terapeutas, dar mejor terapia. Y entonces justo dijimos en algún momento, nosotros tenemos esto que algunos otros comunicadores, influencers, personalidades no tienen. Entonces aprovechemos esto y hagamos un podcast de salud mental y emocional. También por eso es tan importante para nosotras y parecemos disco rayado a veces del dejen sus comentarios, del Sí. díganos qué opinan, porque al final pues es un poco lo que decías, ¿no? El poder bajar estas cosas y que tengan una utilidad para las personas más allá de tomar terapia o no, que al final es un poco como lo que intentamos. Sí hay muchas cosas que da la terapia y al mismo tiempo no todas las personas pues tienen en el panorama de su vida el tomarla en algún momento y creo que es tan válido pero al acercarte a información de salud mental también a qué tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que de ahí surgió de nuestro amor por hacer esto y de compartir un poco de una manera un poco más cotidiana, hazlo simple. Sí, y también de poder diferir en público, porque nos gusta diferir y debatir ideas. A mí sí me da mucha curiosidad qué piensan las personas cuando tú y yo diferimos. Es como, ¡oh! ¡No! Sí, no sé, pero se va, pelea, así. Mi influencer favorita contra tus no influencers. Así como, escúchala una vez y me dices qué opinas. Tiene tips buenos. En algún momento tú y yo teníamos justo un debate y me acuerdo de Alex, nuestro querido productor, que por ahí está. Detrás de la cámara. Detrás de la cámara. Dijo un comentario así como, ay, como que hay mucha tensión en el ambiente, sí. ¿no? Se nos quedó muy grabado porque tú y yo estamos muy acostumbradas a diferir. Sí. Como algo que suma y no como algo que resta, ¿no? Entonces, de y la también, perspectiva de una situación y Alex así como... Se están peleando. Se van a aventar la y mesa. nosotros no, estamos discutiendo porque opinamos diferente y estamos dialogándolo. Entonces, eso está padre. Oye, quiero pasar a la otra pregunta que fue la primera que hicimos, que fue ¿qué significa ir a terapia? Porque pues parecería que es algo de dominio universal, bueno, que es ir a terapia, pero resulta que hay opiniones muy diferentes. Hay quienes ven esto como... La mayoría de las personas lo que contestaron son metas, como resultados que te da la terapia, como algo que te ayuda a sanar, a crecer, a conocerte a ti mismo, a ti misma, ¿no? A resolver un problema. Me gustó mucho alguna respuesta que decía a obtener respuestas, o sea, como que... Y me dio un poco de risa, porque fue como que vienen con nosotros para que les demos respuestas.
Y yo dije, Yo no tengo yo ninguna no tengo respuesta. un montón de respuestas. La verdad es Siempre les que digo eso a mis pacientes. Si yo tuviera respuestas y una bolita mágica para adivinar el futuro, no sería terapeuta, tal vez sería millonaria y... tendrías un Sí, consultorio claro, porque de... vería como las probabilidades de que gane tal, apostaría dinero, no sé. Sí, claro, Pero bueno, si tuviera aprovecharíamos respuestas eso. y una clarividencia tal vez sería todo menos terapeuta, la verdad. Ay, no amo mi profesión, pero sí tengo todo Sí, menos respuestas. también por ahí había gente que hablaba de aceptar ser ayudado, ayudada. Entonces yo creo que a mí algo que me parece interesante es que las respuestas giran en torno a una meta, como a conseguir un resultado. O sea, como quiero obtener respuestas, crecer, conocerme a mí mismo. Como que la gente se ve en el momento que se gradúe de la terapia, así diciendo, me conozco a mí mismo, ya sé manejar mis emociones, ya tengo las respuestas de lo que nunca había entendido de mi infancia. Y a mí me parece muy interesante porque yo veo la terapia más como un viaje, como un camino. Veo más el proceso que el resultado, al que a veces incluso no se llega en un solo proceso terapéutico. Creo que algo interesante que hemos visto en Mantis es, bueno, nosotros en Mantis ofrecemos un enfoque de terapia que es uno de muchos que hay. Y hay pacientes a quienes hemos acompañado durante un periodo de tiempo y hemos sumado a sus vidas y nos lo han agradecido. Y al mismo tiempo sabemos que a lo mejor pueden seguir y tener otros procesos más adelante porque la gente cambia de edad, tiene otras inquietudes, va cambiando a lo largo del tiempo. Y una de las filosofías que tenemos nosotros es que nos gusta ser parte de la vida del paciente el tiempo que lo decida, ¿no? O sea, no nos aferramos como a no, tienen que ser 3 años, o tienen que ser 2 años, o tiene que ser tanto tiempo. Realmente nos gusta el proceso de lo que se vive en cada sesión, una tras otra, y no solo enfocarnos en, llegaste a la meta, conseguiste las respuestas, ya te conoces a ti mismo, sino más en, estás disfrutando el viaje, cómo te estás sintiendo en este proceso de hacer cosas diferentes. Entonces creo que eso es interesante, como el ir hacia el lugar versus el ya solo ver cuando llegues ahí, ¿no? Es interesante y difícil de explicar, yo creo, porque tampoco es que satanicemos las metas. O sea, también Sí, son no. importantes dentro del proceso de terapia. También tenemos terapia basada en evidencia científica y que de alguna manera también buscamos llegar a algún lugar, ¿no? Creo que más bien es que no caemos en esta búsqueda inalcanzable de ese lugar. Le decía el otro día a mi paciente, tenemos 2 opciones, podemos vivir el proceso o podemos enfocarnos en cuando ya estemos en ese lugar a donde esperamos llegar, ¿no? Pero es como ir en un sendero y cuando uno piensa en no, tengo que llegar allá, tengo que llegar allá, tengo que llegar allá, se pierde de la posibilidad inclusive válida de cambiar de sendero en el camino. Y de ya no querer la meta que querías inicialmente, ¿no? Y de en el camino decir, no, pues como que este camino ya voy viendo bien, como que este camino se ve con más arbolitos y cambiar de ruta y equivocarte y regresar y cambiar de opinión inclusive, ¿no? Que es una de las cosas que nosotras intentamos como que priorizar mucho en nuestra relación con todas las terapeutas, con el equipo y con todos los pacientes, que se vale en el camino cambiar de opinión, pero tienes que vivir el camino para darte cuenta que en alguna de las salidas dices, no, pues sí me quiero salir de este camino. Y cuando nos enfocamos solamente en tengo que llegar al punto A, difícilmente damos la puerta a la posibilidad. Pero bueno, una de las cosas importantes es que sí son necesarias las metas para la terapia, ¿no? Que sí es importante saber que estamos avanzando hacia algún lugar, que nos estamos moviendo hacia otro lado del lado de donde estábamos inicialmente, pero que también es válido solo aprender a vivir el proceso como un proceso y no solamente como cuánto tiempo voy a estar en la terapia y cuándo voy a ser dada de alta y qué voy a obtener, porque es un poco más complejo que eso. Y muchas veces no obtienes eso. Me acuerdo de algún papá que en algún momento nos preguntó, que además creo que se dedicaba como a temas de matemáticas o de finanzas, entonces como que todo lo calculaba mucho y nos preguntó algo así como, ¿cuántas sesiones se necesitan para que se llegue a este resultado con mi hijo, no? Y creo que ese es uno de los mitos de la terapia, que es un proceso rígido y que es un proceso como con total claridad de cuánto y como las matemáticas, ¿no? 2 más 2 son 4. Y realmente creo que la realidad es que la terapia es flexible. O sea, la terapia es flexible. Tú puedes planear puedes calcular un poco como un aproximado la probabilidad de que este paciente en un año
haya logrado las metas de su terapia. Y a veces puede ser en menos, de repente son 6 meses y ya está del otro lado y no te lo esperabas, pero a veces puede ser un poquito más. Entonces creo que ese tema es importante, que la terapia es flexible y que es un proceso más que solo el llegar a un lugar, y que ambas cosas son importantes, el camino y también lo que alcanzas, ¿no? Ahora, también se habla de que es un proceso, bueno, todo el mundo decía aquí en las respuestas, de crecimiento, de sanar, de todo esto. De De curar, como que hay un enfoque muy curativo de repente de la terapia, como de tengo algo mal y voy a ir a terapia, o estoy con un problema y voy a resolverlo. También creo que es uno de los mitos de la terapia, que la terapia puede ser solo un proceso de mantenimiento, solo un proceso de toma de perspectiva. Puede ser un viaje de descubrir cosas, más Ajá. allá de tener que... A mí me ha pasado que no necesariamente los pacientes tienen que tener como quiero A, B, C, D, como las cosas que estoy esperando para tener una vida diferente. Puede ser simplemente un viaje, pues vamos a ver qué hay, qué se sube al barco y qué se baja en el camino, ¿no? Sin necesidad tanto como de esperar el tratamiento para resolver algo. Siento que es un poco como una metáfora de un viaje. Hay viajes muy planeados, como estos tours, así que vas a Europa y te llevan y te traen y sabes que vas a visitar estos puntos y sabes cuál es el principio, punto A y punto B, de dónde vas y a dónde llegas. Y también hay otros viajes que solo se van dando, así como alguien que hace un año de viajar y ahí en el camino va decidiendo ahora me voy para acá y ahora para allá, o que salen espontáneamente y solo vas en la carretera. Y creo que uno de los mitos es que la terapia siempre tiene que tener un lugar a donde llegar. La terapia también puede ser un viaje sin un destino fijo y a lo mejor en el camino lo encuentras. Algo interesante es que hay pacientes que han llegado con metas muy claras en apariencia. Por ejemplo, esto de quiero encontrar respuestas, y a veces justo en el camino se dan cuenta que la necesidad de encontrar respuestas es el problema, y entonces lo que quieren ahora es aprender a vivir con el no tener todas las respuestas y poder tolerar la incertidumbre de no saberlo todo. Pero eso es algo que aprenden en el camino. Como Cristóbal Colón, que salió que salió en búsqueda de... Una cosa y encontró otra. Y encontró América en el camino. Pueden encontrar un gran descubrimiento y ser famosos si toman terapia y en el camino encuentran algo diferente. Puedes encontrar muchas cosas que te sorprenden. Eso es verdad. Oye, también nuestra segunda pregunta fue ¿cuándo es momento de ir a terapia? O sea, como... Y ahí algo que me pareció súper interesante es que todas las respuestas iban alrededor de cuando ya el agua me está llegando hasta acá, cuando ya perdí a 2 amigos porque ya los tengo hartos de hablarles de mis problemas. O cuando mis problemas tienen un impacto en mis seres queridos, cuando mi esposa ya se quejó de que soy insoportable, o sea, cuando notas que el ambiente ya está teniendo una dificultad de manejar como cosas o tiene un impacto directo en él. Por ahí alguien decía cuando mis pensamientos me asustan, o sea, como cuando todo eran como niveles ya de SOS, alarma, cuando todo está en rojo, así, ayuda, ¿no? Y algo interesante es que solamente hubo por ahí una respuesta, y no porque estas respuestas estén bien o mal, sino porque es interesante ver cómo como cultura vemos estas cosas, ¿no? Una sola respuesta hablaba de en todo momento, como algo preventivo, como ir al médico general, al dentista, es como un autocuidado de ir a darte un mantenimiento y checarte, por decirlo así, como aunque estés sano y todo vaya bien. Y ese enfoque preventivo de puedo ir a terapia, como decíamos, en un viaje como Cristóbal Colón, sin que sepas muy bien qué vas a buscar y a lo mejor descubras otra cosa, pero al final, porque toca navegar y ya, creo que es algo que no mucha gente hace. O sea, que no se va a terapia como por la cultura de ir a terapia. Y creo que pasa en muchas profesiones. O sea, hay gente que va al dentista hasta que te duele una muela, cuando ya tienes una caries, pero no como, pues voy a ir pues a checarme a una limpieza, ¿no? O va al médico cuando hay un problema, que algo me duele. Pero a ver si nos ponemos cremas antes de arrugarte. Para eso sí es preventivo. Eso sí, cremas y cosas de... O sí tratas de comer diferente a veces para no llegar a cierto punto, a veces, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas tú de esto, André, entre el enfoque preventivo y curativo de la terapia? No, definitivamente creo que gran parte de la sociedad, porque no creo que sea un problema de una persona, ni tampoco digo que esté mal,
pero gran parte de la cultura de la sociedad es ir a terapia para los enfermos mentales, ¿no? Inclusive, pues podría decir que la terapia y la psicología han tenido gran culpa de eso, porque pues la terapia surge como vamos a curar a las personas que están en un psiquiátrico. Entonces, hasta hace muchos años, hasta hace no tantos años, todavía decir como ir a terapia era como, "Oh, ¿qué te pasó?", ¿no? O como... Así sí. de plano ya estás tan mal que Ajá, tienes que ir a sí. terapia. Inclusive daba vergüenza, no sé si aún suceda, pero bueno, yo intento ser más cotidiana y decir como, sí, hoy tengo terapia, por ejemplo, ¿no? Hoy real tengo terapia. Pero yo creo que aún es difícil como, ¿y por qué como terapeuta tomas terapia? Pues, ¿qué tan mal estás? Yo creo que eso sigue estando ahí. En el fondo, como si rascamos poquito, sigues encontrando esta vergüenza de decir que tienes que recurrir a la terapia porque has visto como que tus herramientas ya no te alcanzan o como que algo no estás haciendo bien y necesitas remediarlo. Y algo importante ahí es que por ahí en una respuesta decían algo como cuando ya no es suficiente el apoyo de mi familia o mis amigos. A mí lo que me hace pensar eso es que algunas personas llegan al punto de agotar todos sus recursos antes de tomar la opción de terapia. O sea, como ya le conté a todos mis amigos, ya le dije a mi familia, ya fui a hacerme una limpia, ya agoté todos los recursos que puedo. Y cuando de plano nada funciona de las 10 opciones que suelo tener, entonces voy a terapia. Y me pregunto un poco por qué lo dejamos hasta el final. Y cuando lo dejamos hasta el final seguramente es porque tiene esta connotación como de, es que debe estar muy cañón o muy fuerte la situación para que ya elija ese recurso. Entonces yo creo que ese es un mito, porque en realidad creo que podríamos elegir ir a terapia y al mismo tiempo platicar con nuestros amigos y al mismo tiempo pedir ayuda de otras maneras, y que no es una o la otra y que no es la última opción, que esta podría ser la opción 1 o la opción 3, pero no tendría que ser siempre la última. Entonces, bueno, eso creo que... Yo a veces pienso en, bien vagamente, como si lo viéramos como alguien que te acompaña. Yo siempre pongo ejemplos de perros porque pues amo a los perros. Yo pienso y digo, si la terapia fuera vista como algo que suma en tu vida, que te acompaña a diferentes lugares en un periodo de tu vida, lo tomaríamos con mayor facilidad. Así como yo veo, mi perro a mí me da eso, ¿no? O sea, como me acompaña en este momento de mi vida y me suma cosas, entonces no lo dudo tanto como que lo tomo sí o sí, ¿no? E inclusive lo amo. Y al mismo tiempo he aprendido a amar mi proceso de terapia como un espacio que me acompaña y que suma cosas en mi vida en este momento. Y también hubo momentos en donde no he tomado y hay momentos en donde solo he regresado porque digo, como que ya me hace falta alguien que me acompañe de nuevo. Y no es que tenga una necesidad particular ni que identifique que estoy buscando algo en la terapia. Simplemente en ese momento de mi vida creo que hay ciertas cosas que me gustaría mirar con perspectiva. Pienso en si con el ejemplo del perro, esto podría ser como, voy a tener un perro el día que de verdad me sienta muy sola o me sienta muy sola, entonces voy a tener un perro. Y cuando en realidad, pues puedes tener esa compañía cuando lo decidas, incluso aunque te sientas acompañada y tengas otras compañías, ¿no? Y también pienso en, ¿qué pasaría si la terapia dejara de tener este nombre? Porque, por ejemplo, hay otros nombres similares como acompañamiento psicológico o como soporte emocional o incluso ya en temas que ya platicamos en el primer punto, estos temas de coaching, estos ahora muy conocidos coach de vida, que hablan como de, pues sí, como un entrenador de cómo vivir mejor tu vida, ¿no? Que finalmente usan un montón de elementos de la terapia conductual básica y de otros tipos de terapia ya de hace muchísimos años, pero no se llama terapia, se llama coach de vida. Entonces no sé si esto le quita un poco el estigma de, bueno, no es terapia, solo me están dando un entrenamiento para mejorar o me están dando apoyo emocional. Es un soporte, pero no es como terapia. Me están dando, no sé, tal vez por eso en las secundarias o en las escuelas se cambió el nombre a orientación, ¿no? Voy con el orientador o voy a orientación. Sí, en realidad los orientadores son psicólogos en las escuelas y dan terapia, pero es orientación, ¿no? Entonces, hay que cambiarle de nombre. Sí, hay que decir, a partir de ahora, esto es taller de vida. A lo mejor así tiene más éxito. Yo estaba pensando en un nombre un poco más rimbombante, pero... Puede ser, hay que pensarlo. Esas cosas son taquilleras, Kobe. Algo Jedi.
Algo Ándale, eso me Jedi, encanta. claro. Sí. Ah, no, claro, porque si nos vamos un poquito como a todas las también ondas que están muy en boga y que mi maestro Zen, Randy Wolver, diría algo así como que son la onda más sexy del momento ahorita, así lo dice. El mindfulness, la meditación y todo lo que tiene que ver con cuestiones de meditación está siendo mucho más aceptado porque es como, no es terapia, solo es meditación y solo estoy poniendo atención en el presente y entonces podemos Y hablar está de más eso. relacionado al crecimiento personal, como que de alguna Ajá. manera está más ligado con el estar mejor o con el estatus o con el, ay, sí, o sea, como soy zen, que con tengo un problema y una enfermedad mental, que es con lo que está totalmente ligada a la terapia. Entonces, ¿ves? Hay que Bueno, ponerle, culturalmente. sí, Ajá. cultural, taller zen. Ándale. Y ya No. cuando entren, no, era terapia, así como engañando a la gente. Encontrando la fuerza o algo así. Tu fuerza Jedi. Y también esto me lleva a la siguiente pregunta que hicimos, que fue cuando tienes un problema emocional, ¿a quién recurres? Esto está súper interesante porque, bueno, creo que esto ya lo debatimos en algún otro momento, como la terapia es estrictamente necesaria, todas las personas necesitan terapia. ¿Qué hacen las personas que no toman terapia cuando necesitan? No, es una pregunta real, o sea, ¿qué hacen? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, me voy a atrever a decirlo, hemos tenido este pensamiento del, ay, esto está difícil, o ay, estoy mal, o estaré mal, o tendré... Aquí ya no le entendía al instructivo de la vida, o sea, O como que... me sobran ay, 4 tornillos, como cuando armas algo así de, ay, creo que algo armé mal, ya no le entendía al instructivo de la o ay, vida. me estará pasando algo malo, tendré un problema, o esto estará raro, como más tendiente hacia lo enfermo, como de... A mí me ha pasado, o sea, en momentos de mi vida antes, un día dije como, ay, me estaré deprimiendo. Y de verdad fue genuina la pregunta como de, ay, he estado como muy triste varios días, ¿no? Necesitaré ayuda. Entonces yo me pregunto, ¿cómo contestan esas preguntas las personas que están más desconectadas? Y no es que esté mal, simplemente que es así, que cuentan con lo suficiente, con los recursos emocionales y que no han necesitado como aproximarse a algo de salud mental, ya sea a través de la terapia o de otras maneras. ¿Cómo responden esta pregunta? Bueno, pues algunas de las respuestas que tuvimos por ahí es voy con mi sacerdote, con mi gurú. ¿Qué otra cosa era? Con amigos, con familiares, como con gente que me puede ayudar. Por ahí alguien, creo que solo una persona decía algo así como, me aíslo, estoy solita con mi gatita y solamente trato de que las respuestas vayan llegando. Acudo a libros, películas. Yo creo que las posibilidades son infinitas de todo lo que existe para buscar apoyo, para buscar acompañamiento, que era de lo que hablábamos. A veces me pregunto un poco si siendo psicólogas nos es más difícil resolver algunas cosas por justo que perdemos la perspectiva, ¿no? A lo mejor de me estaré deprimiendo, bueno, pero no cumplo con los 6 criterios del libro de criterios psiquiátricos sobre depresión. Y a veces nos vamos del lado de intentar diagnosticarnos y luego lo hacemos mal. Y a lo mejor hay personas que pueden pensar más simple que nosotros y eso a veces es una gran ventaja porque es, bueno, estoy triste, ¿qué necesito? Ya no estoy triste, solucionado, ¿no? Así. Entonces a lo mejor eso es algo que tú y yo no alcanzamos a ver. Yo sí creo y esto va a ser como un autogol que no me encanta y al mismo tiempo es un comentario honesto, que no todas las personas necesitan ir a terapia. Bueno, se Silencio. acabó el podcast. Perdón, pero es que sí Ponemos un lo moñito de creo. defunción y... Ahora que tú que estás viendo esto, tú que estás escuchando esto, seas esa persona, no lo sé. Hay personas que sí lo necesitan. Es como alguna vez que, no sé si has leído, por ahí hay cosas que dicen que hay personas que solo necesitan dormir 5 horas y que no necesitan más. O sea, que hay seres humanos en el mundo que no necesitan más horas de sueño y pueden funcionar perfecto con 5 horas. Entonces yo tuve un periodo de mi vida en donde yo decía, yo funciono con 5 horas y yo dormía 5 horas porque estaba en la locura y hacía 1000 cosas y no me importaba dormir 5 horas. Y entonces cuando fui con una nutrióloga que quiero mucho, Lenny, te mando un saludo, ella me dijo,
Sí, efectivamente hay un estudio de no me acuerdo qué organización en Estados Unidos sobre el sueño, que dice que hay personas que tienen un gen que hace que puedas dormir 5 horas y estés bien. Y me dijo, es el 0.000000 no sé qué de la población. O sea, tú no eres, así que duérmete. ¿Y cómo sabes que tú eres la persona que no necesita esas horas de sueño? Más bien tomaste ese argumento, te funcionó y lo usas para decir no necesito dormir tanto. Necesitan ir a terapia, no son el 0.0001%. A ese punto quería llegar. O sea, sí creo que no todas las personas necesitan tomar terapia. A lo mejor el porcentaje de quienes no lo necesitan es más alto, no lo sé. Porque hay personas que lo pueden resolver hablando con sus amigos, haciendo un deporte, y no resolver, simplemente que pueden estar en una estabilidad emocional hasta natural, que hasta genéticamente tienen su química cerebral como mucho más equilibrada y funcionan bien. Y bueno, la última pregunta que tenemos de las que hicimos en nuestras redes sociales fue ¿cómo han sido las experiencias para las personas? Porque hay gente que ha tenido buenas, malas experiencias. Creo que hubo respuestas de ambos lados. Dentro de las malas experiencias, que es súper triste esto, porque creo que las malas experiencias nos hacen tener mala fama y hay gente que ya decide no dar una segunda oportunidad. Es como, una vez fui con el psicólogo, fue horrible, no lo vuelvo a hacer. Y eso es bien triste porque ya no hay la oportunidad de tener una nueva experiencia. Es un poco como el amor. De repente como y ya aquí pensando en la terapia, y ya, es como cuando te rompen el corazón. Es como cuando te rompen el corazón y entonces ya no quieres intentarlo de nuevo y es como date otra oportunidad. Sí, dense otra oportunidad en todo, también en el amor. En la terapia. Y en la terapia primero antes que en el amor, de preferencia. Pero en la terapia para dársela en el amor. Exacto, trabajan mejor. En la terapia. Pero bueno, volviendo al punto, creo que estas malas experiencias en general creo que tienen mucho que ver con la forma de la terapia, más que el enfoque o si me ayudó o no, con lo que sucede en el momento de la sesión. Por ejemplo, quejas de mi terapeuta se estaba quedando dormida porque ya era muy noche cuando me daba la sesión, hablaba de su vida y no me dejaba hablar de la mía, me cancelaba sesiones. Creo que todo este tipo de cosas, lo que a mí me parece que es un mito y que hay que desmitificarlo es que no puedas hablarlo con tu terapeuta. Creo que uno debería de hablar estas cosas con la terapeuta o el terapeuta con el que uno va. Creo que otro de los mitos es que los terapeutas son perfectos y que no se equivocan, que no nos equivocamos y que la terapia tendría que ser perfecta, como un camino así planito de subida hasta la meta. Y creo que es importante recordar que por lo menos dentro del enfoque que tenemos en Mantis, vemos la terapia como un camino en equipo en el que vamos a tener errores de ambos lados, vamos a tener momentos difíciles, va a ser un camino que podrá tener momentos muy duros y que se necesita que hagamos equipo terapeuta y paciente para poder llegar al lugar a donde queremos. Entonces, para eso creo que sí ayudaría mucho que los pacientes pudieran hablar con sus terapeutas de estos temas, ¿no? Sí, una de las cosas que en Mantis a veces pienso como, ¿por qué nos llamamos clínica de atención personalizada, no? Y eso puede significar todo y nada al mismo tiempo, pero lo siento un poco como ir diseñando los zapatos a tu medida. Entonces, si uno no le dice al zapatero, no manches, si me aprietan un poquito más de aquí o un poquito más de acá, pues es difícil que el otro lo sepa. Entonces, yo siempre invito a los pacientes de Mantis, e inclusive yo lo he hecho en mi terapia personal, a decirle a la terapeuta, oye, llevamos tantas sesiones, yo me siento aquí, o a mí me gustaría más trabajar de esto, e intercambiar esa retroalimentación con la otra persona para que la otra persona sepa pues, si te va ajustando o no te va ajustando tanto, porque no todo funciona igual. Entonces yo sí creo que romper este mito en donde, bueno, no le voy a decir al otro cómo hacer su chamba, porque al final, pues sí es o sea, nosotros somos los expertos haciendo la terapia, pero sí necesitamos para poder ajustarnos a las necesidades del paciente, saber cómo se siente, qué cosas funcionan, cómo siente que va avanzando. Yo le he dicho a mi terapeuta en mis malos momentos, siento que no me ayuda si no avanzamos, ¿no? Pero bueno, al final me nace desde ese momento en donde pues yo me siento de esa manera y juntas hablamos respecto a un plan para estar en un lugar diferente, asumiendo que eso va a pasar, no en este lugar en donde, ay no, ¿qué pensarás si le digo que siento que no me ayudas? Saludos a mi terapeuta si me ayudas. Pero hay momentos en donde simplemente digo, como estamos estancadas, ¿qué no lo ves?
Y ella pues me dice como sí o no, pero ya tengo también su perspectiva del problema al hablarlo con ella. Me gusta mucho esta metáfora de los zapatos, porque por ejemplo hoy que traes unos zapatos muy lindos, que no sé si se alcanzan a ver, pero puedes mostrarlos. Bueno, yo podría verlos y decir, te quedan increíbles, se te ven perfectos y se ve que están cómodos, pero no puedo saberlo. En realidad puedo casi hasta tocar tu pie y decir, pues yo creo que sí te quedan, pero no puedo saber lo que sientes tú. No hay manera, o sea, no hay forma en que yo pueda saber lo que tú sientes adentro de esos zapatos. No me quedaron y les tuve que poner unas plantillas. Por ejemplo, yo no puedo saber que no te quedaron y que tienen unas plantillas. Grandes. O que tienen una etiquetita, una cosita que te lastima. Entonces creo que otro de los mitos es que los terapeutas o las terapeutas somos videntes y podemos ver la mente del otro y saber cómo estás y que te conocemos mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Eso no es cierto. En realidad este es un trabajo colaborativo. Nos gusta en Mantis usar mucho la metáfora del barquito, que es marca registrada de Mantis. No se la roben. Vamos a escribir un libro de metáforas. Vamos a escribir un libro Zapatero, de metáforas. Zapatero, el barquito, Cristóbal Colón. Los zapatos, Cristóbal Colón. Síganos para más metáforas. Bueno, en esta del barquito, yo les digo a mis pacientes, y lo decimos mucho en Mantis, tú y yo estamos tomando un viaje, te estás subiendo al barco y yo también. Aquí vamos juntas, tú y yo. Entonces vamos a remar, las dos. Y yo a veces me puedo perder. A lo mejor de repente ya no sé para dónde es, mi brújula dejó de funcionar muy bien, siento que todo está muy oscuro. Y a lo mejor va a haber momentos en que te tendré que preguntar, ¿qué ves tú? ¿Qué sientes tú? Para que salgamos de este lugar y sigamos. Va a haber ocasiones en que vayamos súper rápido, remando increíble, sincronizadas, tú para acá, yo para allá. Y otras veces vamos a estar chocando un poco con los remos porque no nos estamos entendiendo. Va a haber ocasiones en que nos quedemos detenidas en medio del mar y no estemos avanzando en nada. Y yo siempre, lo que les decimos en Mantis es como el compromiso que tenemos es, yo no me voy a bajar del barco. Como terapeuta me voy a quedar ahí y no me voy a bajar del barco. Y lo único que te pedimos como paciente es que te mantengas en el barco y no te bajes. Y que vayamos resolviendo lo que toque para llegar al lugar al que vamos. Entonces, esto es una metáfora justo del trabajo en equipo, que uno de los grandes mitos es que el terapeuta es el líder y es el que tiene las respuestas y es a quien seguimos, porque es el que sabe y estudió. Y sí sabemos y estudiamos sobre el comportamiento humano, pero no podemos ser expertos o expertas en la vida de otros. La única persona experta en su propia vida, pues es uno mismo, es quien mejor se conoce y quien conoce todos sus secretos. Entonces, hacemos equipo. Con mi conocimiento y el conocimiento sobre tu vida, podemos lograr llegar a un lugar. Así que creo que es otro de los mitos que existe y que por eso algunas personas dicen para encontrar respuestas. Nada más recordar que esas respuestas las vamos a encontrar en equipo, no las tenemos nosotros. Yo creo que otro mito es que los terapeutas ya estamos hechos, como que te dan tu título y ya estás como culminado. Te iluminas, ajá, sales y te iluminas así. Y lo sabes resolver todo. Y la realidad es como en la metáfora de los barcos, pues como el capitán del barco, todos los mares son diferentes. Entonces yo siempre he pensado que el paciente te diga, oye, por aquí sí, por aquí no, te ayuda a seguir creciendo y ser un marinero experto en ese mar en específico. Y todos son diferentes. Entonces, difícilmente está, o sea, pues sí hay que reconocer que los terapeutas siguen creciendo, ¿no? Y eso no está mal, o sea, siguen creciendo de la retroalimentación de los pacientes y es ahí en donde te vas volviendo experto en cosas diferentes y siempre eres nuevo en una primera vez con ese paciente porque todos los pacientes son diferentes. E incluso en esto de las buenas y malas experiencias, yo sugeriría que incluso si tú ya decidiste dejar la terapia porque ya te dejaron plantado 3 veces, que yo sí la dejaría, incluso aunque ya hayas decidido irte, sería una gran idea que dieras esta retroalimentación antes de irte, ¿no? Como el decir, ¿sabes qué? Ya no me siento a gusto, pero te quiero decir por qué. Esto y esto. Piensa que con eso, más que estar ayudando al terapeuta, que a lo mejor eso no sirve mucho porque puedes que estés enojado o enojada con esta terapeuta, sí estás ayudando a otro paciente, al siguiente paciente que va a tener y que esta terapeuta va a aprender, híjole, aquí la regué y voy a aprender de esto. En el mejor de los casos, ¿habrá terapeutas que reaccionen a la defensiva? Sí. ¿Habrá terapeutas que no quieran hacer ningún cambio? Sí. Pero también va a haber otros que te diremos,
Gracias por decirme esto porque no lo había notado. Bueno, pues para cerrar, algo porque que... podríamos seguir hablando de este tema sí, horas, podríamos como irnos se pueden dar horas. cuenta. Pero bueno, para cerrar creo que sería importante compartir algunas de las perspectivas que tenemos nosotros sobre los mitos y realidades de la terapia para que las puedan tomar en cuenta quienes nos escuchan y también un poquito de cómo lo hacemos en Mantis, ¿no? Yo creo que lo primero es, y así podemos irnos como con las preguntas, ¿no? Lo primero es como... ¿Qué significa la ¿qué terapia? significa ir a terapia? Yo creo que ahí es como que signifique lo que para cada quien le haga sentido. O sea, no tiene que significar lo que yo digo, lo que tú digas. Pero sí creo que una sugerencia sería cuando llegues a terapia, expresa lo que esperas de la terapia. En Mantis lo preguntamos, ¿qué es lo que esperas de la terapia? ¿Qué significa para ti estar aquí hoy tomando una sesión? Pero si vas a cualquier otro lugar, cualquier otra clínica, sí recomendamos que expreses lo que esperas de la terapia para ver si coincide con lo que esa clínica o ese terapeuta está ofreciendo, porque no todos los enfoques son los mismos. Yo siempre les digo, ¿cómo te imaginas que es la terapia? Y siempre enfatizo, no hay respuestas correctas e incorrectas. No espero que seas un experto en, la terapia tiene que ser de esta manera. Y a mí me gusta inclusive que me digan, no sé, es la primera vez que estoy aquí y no tengo ni idea cómo es, porque creo que también es algo que es un significado que puedes construir. Sí, claro. Ahora, ¿sobre cuándo es momento de ir a terapia? Ayer. Ahora ya, en este momento. No, creo que el momento de ir a terapia lo sabe cada quien. O sea, realmente cada persona lo sabe mejor que otra. Ahora, si lo estás dudando un poco, yo la sugerencia que te diría y un poco... Toma terapia si estás dudándolo, porque hay algo la por respuesta lo que es sí, dudando. tómala, sí. No, creo que algo que les decimos a nuestros consultantes, en Mantis sucede a veces que los pacientes piden informes y nos ha tocado que hay pacientes que dicen, ya había llamado, ya había mandado mensaje, luego dije no. Hay pacientes que agendan la sesión de primera vez y luego la cancelan así como, no, espera, tal vez no es el momento. Y creo que esto viene también de un mito que es como, si ya dijiste que sí, te tienes que quedar. Y eso es un mito. En realidad creo que puedes probar. Entonces lo que le decimos a algunos de nuestros pacientes de primera vez en Mantis que están dudando y que nos hacen muchas preguntas es, pruébalo, ven a una sesión de primera vez, ve cómo te sientes, incluso toma un par de sesiones y después puedes decidir. No tienes que tener la respuesta de ahorita es momento de ir a terapia. Yo solo sumaría, pregúntense, ¿tomaría terapia? Sin esperar una respuesta, solo porque sepan que es una posibilidad. Creo que es súper válido cuando la respuesta es ahora no, o no siento que la necesite, porque estás respondiendo a la pregunta. Mi punto es cuando ni siquiera nos lo preguntamos como una alternativa de un lugar por el que podría salir y estoy decidiendo no hacerlo. Cuando está una puerta ahí en donde digo, propositivamente estoy diciendo que ahora no lo necesito, creo que es sabio tomar esa decisión. Y al mismo tiempo, si no me lo pregunto, yo solo me estoy cortando las alas de poder tener eso como una opción en mi vida en algún momento, aunque no sea ahora. Entonces solo pregúntense cada quien en sus casas, como en soledad, como yo tomaría terapia En el espejo. Si nunca la han tomado y solo vean qué pasa, ¿no? ¿Qué respuesta obtienen? Creo que también en el conocernos y buscar las respuestas de nosotros mismos, pues algo pueden escuchar. Ahora, sobre las buenas y malas experiencias, que es la siguiente pregunta. Pues tomen terapia en Mantis para tener... Ajá, exacto. Sobre las buenas y malas experiencias. De las buenas experiencias, fuera de broma, recomienden a los buenas terapeutas que han tenido. O sea, y no solo en Mantis, que la verdad es que sí hemos tenido la fortuna de tener a muchas personas recomendadas de otros pacientes que ya terminaron sus procesos de tratamiento. Pero también a cualquier lugar que vayas, si tuviste una buena experiencia, es padre que lo recomiendes porque al final eso ayuda a construir confianza en la persona a la que vas, ¿no? Con la que vas a pedir ayuda. Ahora, sobre las malas experiencias, dense una segunda oportunidad, como en el amor, pero primero en la terapia. Y creo que algo importante que en Mantis hacemos es que siempre preguntamos por las experiencias anteriores. Es como uno de nuestros protocolos en la consulta de primera vez, es preguntar cómo te ha ido antes, has tomado terapia antes, cómo te fue. Y tratamos de aprender de los tropiezos, errores o de las malas experiencias que alguien pudo tener para intentar no repetirlas y ser sensibles a eso. O sea, si alguien ya tuvo una experiencia de que le cancelaron muchísimas veces o se sentía como no escuchada,
Entonces, cuidamos el tratar de no repetir eso porque, bueno, sabemos que nos podemos equivocar, pero no queremos equivocarnos justo en eso porque sabemos que ya está sensible esa parte. Creo que si tomas terapia en cualquier otro lugar, una de las sugerencias sería platica tus experiencias anteriores para que estén en el radar de este nuevo terapeuta que tome tu caso, ¿no? Pregúntenle a la terapeuta de qué va esto. Yo creo que pues sí me voy a ver muy defensora de la profesión y dale. pues lo lamento mucho, lo has pero hecho así es. todo este episodio. Pero así es. Pero bueno, tomen terapia con gente que sepa dar terapia. Ser psicólogo, ser licenciado en psicología no te vuelve terapeuta. Lamento mucho a mis amigos psicólogos que son egresados de la carrera, pero bueno. Y les mando un saludo. Y les mando un saludo y un abrazo y un beso, los quiero mucho. Fórmense para dar terapia. Y tomen terapia con gente que sepa dar terapia. Creo que estamos hablando de la vida de las personas, del sufrimiento de las personas. Tómense en serio la profesión y al mismo tiempo, pues yo creo que del otro lado el preguntar como ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué va esto? ¿Para dónde vamos? Creo que es necesario para entrar como en una dinámica de experiencia y de comunicación y confianza. Entonces, yo sí creo que pidan las tarjetas, pidan la... Cédulas. Cédulas profesionales. No, y sobre todo, no solo es eso, porque tú puedes tener un grado de maestría, de doctorado, etcétera, pero hay otra cosa que se llama horas de práctica clínica o mejor conocido como horas de vuelo, ¿no? No es lo mismo que alguien haya terminado el doctorado ayer, pero a lo mejor ha visto a 2 pacientes en su vida, a una persona que tiene como 800 horas de práctica clínica, o sea que ha visto muchos casos, ha tenido mucha experiencia. Entonces creo que más allá de pedir credenciales que sí puede servir, también es escúchense a ustedes mismos. O sea, si tú no te estás sintiendo en comodidad, si estás sintiendo que algo no va bien, pues se vale preguntar. Y se vale decir incluso, a mí hay pacientes que me han cuestionado y les agradezco mucho el decirme, ¿tienes experiencia en esto? ¿Has tenido otro caso como yo? ¿Has lidiado con problemas como estos? Y yo soy honesta. Y hay ocasiones en que me ha tocado decir, porque no toda la vida tuve la experiencia que tengo hoy, me ha tocado decir, no, es la primera vez que me enfrento a esto y tengo toda la disposición de ayudarte. Entonces hagamos este trato, hagamos este intento. Y si yo veo que esto me rebasa, te derivo con alguien más que tenga más capacidad con esto, más experiencia. Entonces creo que todo esto es comunicación y hablarlo, ¿no? Ya no voy a decir nada y me iré lentamente. Esto se está poniendo tenso. Pero bueno, y la siguiente cosa, ¿sí ya no vas a decir nada o te dejo decirlo? No, ya de este tema ya no voy a decir nada. La siguiente pregunta era, ¿a quién recurres cuando tienes problemas emocionales? Y bueno, en ese sentido, en Mantis nosotros favorecemos mucho el tener redes de apoyo. Creemos que estas redes son importantes. O sea, la sugerencia que yo daría es no se polaricen entre o terapeuta o amigos, ¿no? Hay gente que yo he escuchado decir, no, yo soy muy reservada con mis problemas y solo se los cuento a mi terapeuta. O gente que dice, yo cómo confiaría en un terapeuta si es alguien que ni conozco, es nuevo en mi vida y yo quiero hablar con mis amigos. Yo creo que una y la otra son importantes. Yo creo que compartes diferente con tus amigos que como lo haces con un terapeuta que nunca va a ser tu amigo. Vas a tener una relación muy íntima, muy cercana, pero es muy diferente a una amistad. Entonces creo que ambas personas, y si tienes además un gurú, un líder espiritual, un sacerdote, lo que sea, y te hace sentir bien, creo que todos son complementos, no es una o la otra. Definitivamente creo que la terapia no puede ser el único foco de apoyo emocional que tienen las personas, aunque pareciera curioso que defiendo la terapia capa y espada. También del otro lado, pienso, inclusive lo trabajas con los pacientes. Si su único foco de bienestar y de desahogo es la terapia, algo está pasando y hay algo que salir a buscar en sus vidas cotidianas, porque la terapia eventualmente terminará, ¿no? O sea, yo adoro a mis pacientes y al mismo tiempo quiero que ellos sean felices con sus vidas, no conmigo, ¿no? Y eventualmente la terapia terminará. Y tienes que buscar fuentes de apoyo, de bienestar, de contención en tu vida cotidiana y hay que generarlas. Entonces yo también creo que es importante voltear a ver qué cosas estoy obteniendo en mi vida, que es válido no necesitar la terapia ahora. Tal vez en otro momento, sí. Y por último, el tema de los influencers o personalidades que dan consejos de vida. Bueno, hablamos mucho de esto al principio, pero
En Mantis no satanizamos esto, tampoco es como, escuchas a un influencer, no. Incluso hay pacientes que tienen otras fuentes de apoyo, por decirlo así, o sea, de distintas terapias alternativas, escuchar ciertos podcasts. Y lo que hacemos nosotros en Mantis es trabajar con eso, ¿no? ¿Qué es lo que esto te deja, qué te hace cuestionarte? Y lo traemos a la terapia para involucrar todo esto en el proceso. Creo que ahí mi única sugerencia sería tengan un criterio para decidir qué escuchan y también recordar que, bueno, yo veo así las cosas. Siento que todo lo que entra por nuestros oídos, por nuestros ojos, es como alimento para nosotros y es como cuando te alimentas de comida saludable o de comida chatarra, tiene un efecto en tu cuerpo. Lo mismo creo que es cuidar los contenidos que uno consume, porque hoy hay tantos que te puedes saturar de cosas que te pueden dañar o que te pueden beneficiar. Escuchen todo y júzguenlo. Y júzguenlo. No, voy a diferir un poco respecto a, pues a mí lo que me gustaría a veces en mi utopía de vida es que tuviéramos un poco más de criterio los seres humanos. Y creo que en el tener este criterio está el probar cosas y decir por qué sí y por qué no, cuestionarnos las cosas. Yo creo que, comentario de señora, yo creo que eso lo hemos ido perdiendo con los años y pues a veces me gustaría que con un poquito más de cuestionarnos por qué hago esto, por qué escucho esto, no sé, una puerta de posibilidad de un poco de conciencia social podríamos tener todos, en los cuales me incluyo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por este episodio, por André, escucharnos hablar tan apasionadamente por de la este terapia. debate. Y también por escuchar un poquito de cómo hacemos las cosas desde Mantis, que también nos gusta mucho transmitir esto. Y como siempre, les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, que nos digan qué piensan, qué opinan, qué temas les gustaría que abordáramos. Síganos en nuestros canales de Spotify y YouTube. Denle campanita para que reciban las notificaciones de lo que vayamos subiendo. Y les avise cuando haya nuevo episodio. Y recuerden que también en nuestras redes sociales de Mantis, Clínica de Atención Psicológica Personalizada. Muchas Contáctenos gracias. para más información. Esto es Hazlo Simple, todo junto y sin espacios. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye.